A veces, la red eléctrica se va adaptando para seguir el paso a los parques eólicos. Otras veces, son los parques los que avanzan más rápido que los cables que deberían sacar del territorio la energía que producen. Esto es Vientos Cruzados, historia de viento, energía y territorio. En el episodio anterior, bajamos al territorio y vimos qué pasa cuando las turbinas se vuelven parte del paisaje. En este episodio vamos a mirar otra capa de esa historia, la red eléctrica. Vamos a preguntarnos qué cambia cuando el sistema está mejor preparado para recibir la energía de los aerogeneradores y cuando en cambio la red empieza a convertirse en un cuello de botella. Si seguimos la ruta de la electricidad en Dinamarca, el sistema se ve pequeño si miramos cuánta energía consume en las horas de mayor demanda. Pero está lleno de líneas y muy bien conectado con sus vecinos a través de interconexiones que operan en el mercado nórdico y europeo. La demanda pico del país está por debajo de los 7 gigavatios. Para un sistema así, tener una red interna bastante mallada y varias interconexiones internacionales cambia por completo la forma de integrar la energía eólica. A grandes rasgos, Dinamarca está conectada a Noruega y Suecia hacia el norte y el este, y Alemania, y más recientemente al Reino Unido hacia el sur y el oeste. Esos enlaces incluyen cables submarinos de alta tensión que permiten intercambiar grandes cantidades de electricidad. ¿Qué implica esto en la práctica? Que cuando el viento sopla fuerte y los parques eólicos, especialmente los del Mar del Norte, generan más de lo que el país necesita en ese momento, Dinamarca tiene varias opciones. Puede exportar excedentes a Noruega, que ahorra agua en sus embalses, enviar energía a Alemania o al Reino Unido a través de los interconectores submarinos, o destinar una parte de esa electricidad a procesos industriales y a proyectos de producción de hidrógeno verde que ya existen y están en expansión. Y al revés, cuando hay poco viento en Dinamarca, el país puede importar electricidad de esos mismos vecinos, aprovechando, por ejemplo, la flexibilidad de la hidroeléctrica noruega y sueca. La capacidad combinada de esas interconexiones está en el mismo orden de magnitud que el pico de la demanda danés, y eso hace que el sistema entero sea mucho más flexible. Pero no todo se juega en las fronteras. A nivel interno, la red se ha ido adaptando durante décadas para convivir con la energía eólica. Se han reforzado subestaciones, construido nuevas líneas y planificado corredores específicos para conectar grandes parques, sobre todo los marinos, a la red principal. En resumen, Dinamarca ha convertido su sistema eléctrico en algo parecido a una esponja flexible, capaz de absorber grandes cantidades de energía eólica cuando las hay, enviar el excedente eléctrico hacia afuera cuando sobra y recibir apoyo externo cuando falta. Esa capacidad también descansa en algo menos visible: formar parte de un mercado regional integrado y haber podido invertir durante años en redes e interconexiones en un país de alta renta y con empresas energéticas fuertes. Eso no quiere decir que todo sea perfecto. En los últimos años, los propios operadores de la red han reconocido retrasos en muchos proyectos eléctricos. Líneas nuevas que tardan más de lo previsto por requisitos ambientales más estrictos, procesos administrativos que se alargan y una demanda de componentes que crece más rápido que la capacidad de las empresas para suministrarlos. En algunas zonas del país se ha llegado ya al límite de lo que la red puede recibir en ciertos momentos, y algunos proyectos solares y eólicos han tenido que esperar a que se refuercen las líneas antes de poder conectarse. Esos requisitos ambientales tienen que ver con algo muy concreto. Cada línea nueva y cada subestación ocupan suelo, atraviesan paisajes y afectan hábitats. La discusión ya no es solo cuánta energía eólica puede absorber la red, sino también dónde y cómo se construyen las infraestructuras necesarias para esa expansión. Ahora crucemos el Atlántico de nuevo y lleguemos a Colombia. El sistema eléctrico cubre un territorio mucho mayor, con cordilleras, selvas y zonas de difícil acceso. Los grandes recursos hídricos y eólicos se concentran lejos de los principales centros de consumo,
Así que la electricidad tiene que viajar cientos de kilómetros para llegar a donde vive y trabaja la mayoría de la gente, como Bogotá, Medellín, Cali o las ciudades de la costa Caribe. Son ciudades muy separadas entre sí y unidas por corredores eléctricos que siguen la geografía y la historia de la expansión del sistema. Construir esos corredores de transmisión también tiene sus propios impactos. Atravesar zonas rurales, fragmentar hábitats, ocupar territorios que ya tienen usos y significados para las comunidades. El dilema no es solo técnico. Es como equilibrar la urgencia de llevar más energía eólica al sistema con la responsabilidad de minimizar y compensar los impactos ambientales y territoriales de la red que hace posible esa transición. Como ya sabemos, el recurso eólico de mayor calidad se concentra en La Guajira. Allí el viento es fuerte y bastante constante, y los estudios coinciden que el potencial instalable alcanza varios gigavatios. El problema es que durante mucho tiempo la red de transmisión en La Guajira fue muy limitada, pensada sobre todo para atender la demanda local. Hipérrochi se conectó a esa red, pero el sistema no estaba diseñado para evacuar grandes cantidades de energía hacia el interior del país. La zona era, desde el punto de vista eléctrico, un extremo poco robusto. Cuando el gobierno y las empresas empezaron a planear un despliegue masivo de parques eólicos y solares en La Guajira, apareció enseguida una pregunta. ¿Por dónde vamos a sacar esa energía? La respuesta llegó en forma de varios proyectos de transmisión. Una gran subestación, conocida como colectora, y líneas de alta tensión del orden de 500 kilovatios que conectan la península con el sistema eléctrico principal. Sobre el papel, estos proyectos de red y los parques eólicos forman parte de la misma historia. En la práctica, los calendarios no siempre coinciden. Varios parques han sido adjudicados o están listos para avanzar, pero su entrada en operación depende de que se terminen esas líneas y subestaciones, que a su vez enfrentan licenciamiento ambiental, oposición local al trazado y problemas de ejecución. El resultado es una transición que avanza, pero de forma incompleta. Hay apetito por la generación renovable y proyectos eólicos en el portafolio, pero la infraestructura de transmisión va por detrás. El cuello de botella ya no está en la turbina ni en el recurso, sino en el cable. A eso se suman problemas muy concretos. Carreteras en mal estado, puentes y vías que no fueron pensados por mover torres de más de 80 metros o palas gigantes. Sin mejoras en esta infraestructura básica, ni la energía eólica ni otras promesas del desarrollo llegarán del todo a La Guajira. Esa misma infraestructura condiciona también algo de lo que se habla poco: la posibilidad de que las empresas locales participen en la cadena de bienes y servicios, en lugar de que casi todo llegue importado y se vaya igual de rápido. Hay otro elemento importante. A diferencia de Dinamarca, Colombia no cuenta con una red de interconexiones internacionales que pueda actuar como una gran válvula de escape. La capacidad de intercambiar grandes cantidades de electricidad con países vecinos es limitada y la mayor parte del ajuste tiene que hacerse dentro de sus propias fronteras. Esto significa que cuando La Guajira genere mucha energía eólica, la presión estará sobre la red interna. O se dimensiona bien, o se corre el riesgo de tener que desconectar parques por falta de capacidad para evacuar. En los últimos años, parte de la planificación eléctrica y de las alianzas internacionales de Colombia se ha orientado a reforzar la red y a diseñar mejor cómo conectar regiones con alto potencial renovable, como La Guajira, al resto del sistema. No es un giro inmediato ni el único frente abierto, pero muestra que la conversación sobre viento y cables empieza a ocupar un lugar más claro en la agenda energética del país. Si cruzamos los sistemas eléctricos de esos dos países, la diferencia más evidente es de escala y de configuración. Dinamarca juega como un nodo relativamente pequeño pero muy bien conectado dentro de un sistema nórdico y europeo. Colombia se parece más a una isla grande. Pocas conexiones externas, largas distancias internas y una red tensionada por la geografía. Más allá de esa comparación, hay una lección clave. La conversación sobre energía eólica no puede separarse de la conversación sobre la red eléctrica. En Dinamarca, las decisiones de red y de generación se han ido tomando de forma relativamente coordinada, con la idea explícita de que el viento tendrá un peso muy alto. La pregunta ha sido: ¿qué tipo de red necesitamos para ese futuro? No solo ¿dónde ponemos las turbinas?
Lo que vemos en La Guajira es el caso contrario. El viento y los proyectos de generación se adelantan y la red no llega a tiempo. Eso genera expectativas locales, compromisos internacionales de descarbonización y contratos firmados, pero los retrasos en la transmisión hacen que una parte importante de esa transición quede en pausa. Y Colombia no está sola en esto. En varios países con gran potencial eólico y solar, pero con redes históricamente débiles, hay proyectos ya autorizados o adjudicados que dependen de líneas de transmisión que aún no se construyen. También hay un aprendizaje para las regiones que exportan su conocimiento en energía eólica. Cuando empresas o instituciones con mucha experiencia asesoran proyectos en otros contextos, suelen poner el foco en la tecnología de generación y en el diseño regulatorio, pero no siempre calibran bien los desafíos de construir transmisión en territorios atravesados por conflictos sociales, restricciones ambientales o capacidades institucionales limitadas. En términos sencillos, el viento es un recurso local, pero la red es una infraestructura nacional y a veces internacional. Esa tensión define hasta qué punto es posible convertir un buen recurso en una contribución real al sistema eléctrico. Después de cruzar estos sistemas eléctricos de ambos países, vemos que no basta con tener un buen viento ni acuerdos en el territorio si la red eléctrica no está preparada. Cuando el sistema está listo para recibir ese viento, la energía puede circular. Cuando la red se vuelve el cuello de botella, la transición energética se frena aunque las turbinas ya estén listas. Y eso no es un problema exclusivo de Colombia. Es un reto compartido por muchos países con gran recurso renovable y redes que todavía se están poniendo al día. En el próximo episodio entraremos en el corazón de las reglas del juego, los mercados eléctricos y los marcos regulatorios que deciden al final qué tecnologías entran primero, con qué riesgos y con qué remuneraciones. Soy Oscar y esto fue Vientos Cruzados. Gracias por escuchar.